Bueno, pues bienvenidos a este primer vídeo en el que vamos a hablar de la saturación de oxígeno y la capnografía. Este vídeo es muy importante ya que muchos de vosotros en los cursos, en las formaciones y a través de mensajes privados nos hacéis esta constante pregunta y es que ¿qué usamos? ¿La saturación de oxígeno o usamos la capnografía? ¿Qué ventajas o desventajas presentan? Siempre en el contexto de un paciente crítico que pueda estar sometido a ventilación mecánica invasiva o a no invasiva. Mi nombre es Francisco Prats y comenzamos. Vale, lo primero que tiene que quedar claro es que no son herramientas totalmente distintas y que el uso eh, en conjunto pues, es un binomio perfecto para la monitorización de la oxigenación y de la ventilación, que no es lo mismo. Un paciente puede estar bien ventilado y estar en situación de hipoxia eh, en muchas de las ocasiones. Un ejemplo muy claro y siempre muy llamativo es cuando tenemos un shock hipovolémico eh, por exsanguinación, pues perdemos el transporte de ese oxígeno y el paciente va a estar muy bien ventilado en caso de que lo tengamos sometido a ventilación mecánica invasiva, pero no va a haber medio de transporte, medio de conducción de esas moléculas de oxígeno hacia los tejidos. Este es un caso claro de un paciente bien ventilado, pero en situación de hipoxia, con lo cual mal perfundido, mal oxigenado en los tejidos. ¿Cómo podemos medir la oxigenación? Pues la oxigenación se puede medir de estas maneras que tenemos aquí, pues mediante una gasometría arterial, si lo que buscamos es una medición de la oximetría, una pulsoximetría suplementada con pletismografía, que es lo que conocemos como saturación parcial de oxígeno, una oximetría mediante los electrodos de Clark o oximetrías más complejas, como pueden ser las utilizadas en anestesia. Ya hablaremos en un capítulo sobre las oximetrías regionales de oxígeno mediante NIRS y hablaremos en qué casos se utilizan y cómo usarlas. ¿Vale? Nos vamos a centrar en la pulsoximetría suplementada con onda pletismográfica. Cualquier duda que tengáis podéis ir dejándola en los comentarios y las vamos resolviendo sobre la marcha sin ningún tipo de problema. ¿Por qué usamos la pulsoximetría tan asiduamente? Pues principalmente porque es un método muy barato. Antes los pulsoxímetros, o mejor dicho, los oxímetros de pulso, eran de coste muy elevado y solamente se encontraban pues, en unidades específicas, especiales, pero hoy en día seguro que todos vosotros tenéis un pulsoxímetro eh, portátil que habéis adquirido por no más de 30 euros. También deciros que eh, cuanto más caro sea el artefacto del dispositivo, pues mejor es más sensibilidad va a ser, mejores datos de que estamos recibiendo resultados de calidad. Es uno de los principales métodos para detectar la hipoxemia, ¿no? La hipoxia eh, vamos a definirla con una gasometría arterial por una PaO2 inferior a 60 milímetros de mercurio. Esto se puede correlacionar con una SpO2 aproximadamente del 80%, 80, 82, 85%. Entonces, un paciente con buenos parámetros, con una, buena, una buena onda pletismográfica, que ya ahora veremos lo que es, pues nos vamos a fiar de esos parámetros. Hay mucha literatura al respecto que nos indica que saturaciones por debajo del 70% o 75% no son fiables en este tipo de dispositivos. Pero bueno, en una situación de esa gravedad utilizaremos otros métodos de diagnósticos complementarios. Y como os contaba antes, el crecimiento exponencial de los últimos 50 años, pues ya os digo que ha pasado de ser un aparato muy poco usado a un aparato que usamos de incluso los pacientes o o la gente que no se dedica al mundo sanitario puede adquirir estos dispositivos en una farmacia, una ortopedia o incluso en grandes superficies. Y fijaros que es el estándar de monitorización anestésica en los servicios de urgencias y los cuidados críticos, pero siempre hacemos referencia a la oxigenación. ¿Vale? ¿Se puede extrapolar que un paciente bien oxigenado está bien ventilado?
Bueno, pues en la mayoría de los casos sí, pero ya vemos que el paciente crítico o el paciente grave pueden encontrarse en escenarios muy variopintos y no siempre esa extrapolación es correcta. Bueno, os dejo aquí un poquito de teoría, pero bueno, con lo que os voy a ir contando. La saturación de oxígeno es la capacidad que tiene la hemoglobina de saturarse de esta molécula. En hemoglobina vamos a encontrar dos tipos de hemoglobina principalmente. Y a efectos de este vídeo vamos a hablar de ellas dos. La hemoglobina oxidada y la hemoglobina reducida. ¿Vale? La hemoglobina reducida, su abreviatura es HB minúscula, pues es una hemoglobina pobre en oxígeno, y la hemoglobina oxidada es una hemoglobina que sí que transporta las moléculas de oxígeno correspondientes. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque que una hemoglobina esté oxidada o que esté reducida va a cambiar su expresión en nanómetros, en longitud de onda. ¿Vale? Y esto es importante porque por aquí van a ir los principios físicos que regulan o que, por los que se gobiernan este tipo de aparatos. La hemoglobina es una proteína transportadora y es la principal medio de transporte del oxígeno y del CO2. ¿En plasma se transporta oxígeno y se transporta CO2? Sí, pero se transporta en un porcentaje muy bajo. Está rondando aproximadamente el 10%, si no recuerdo mal. Entonces, el principal transporte de oxígeno y de gases lo vamos a tener unidos a esta hemoglobina. Unidos a esta hemoglobina, a esta proteína, perdón, hay varias moléculas que son importantes. Y una de ellas es el difosfoglicerato o bisfosfoglicerato. El difosfoglicerato es una molécula que va a conformarse de una manera o de otra, que va a estar más presente o menos presente dependiendo en qué situación se encuentra esta hemoglobina con respecto al oxígeno. Y esto lo veremos cuando estudiemos la curva de disociación de la hemoglobina, puesto que los aumentos de DPG o descenso de difosfoglicerato va a hacer que la curva se desvíe hacia la derecha, hacia la izquierda, y que la cesión de oxígeno a los tejidos sea más o sea menos. Y esto es muy importante porque veremos que la cesión es uno de los, junto con el transporte y la oxigenación, es uno de los principales parámetros a ver en una gasometría. Bueno, importante de los pulsosímetros, pues básicamente vamos a tener dos tipos. Un pulsosímetro de transmisión, donde se va a encontrar el sensor y el receptor a lados opuestos, y un pulsosímetro de reflexión. Los pulsosímetros de reflexión son estos aparatos o dispositivos que muchas veces veis en los pacientes críticos, que o bien el dedil que está puesto en el dedo no funciona bien, o bien el paciente se lo quita y lo solemos poner aquí en la frente. Bueno, pues es un pulsosímetro de reflexión. Muchas veces lo que hacemos es usar un pulsosímetro con un sensor de transmisión en el puesto de la reflexión. ¿Esto es bueno? Pues evidentemente el fabricante no nos va a decir que lo hagamos, pero muchas veces lo hacemos. Cuidado con estas cosas porque a veces pueden alterar el artefacto, perdón, la lectura. Si queremos usar este tipo de sensores, pues hay que usar pulsosímetros con sensor de reflexión, que están en el mercado a la misma disposición que los de transmisión, y creo que son iguales de económicos. Ten en cuenta, y esto es una pregunta que siempre hacemos, que ¿qué sangre nos está midiendo el pulsosímetro? ¿Es una sangre venosa o una sangre arterial? Evidentemente nos estamos moviendo en el territorio capilar, pero es sangre pulsátil, es sangre arterial, ¿vale? A grosso modo, estas pulsaciones sabemos que están siendo usadas por sangre arterial porque la onda pletismográfica vemos que va haciendo las acúspides y los valles, va haciendo correlacionado con el ritmo cardíaco. Ya veremos si, creo que tenemos por ahí una presentación o una diapositiva que muestra esta correlación. Entonces es una sangre
arterial. Muchas veces, no sé si lo habéis visto, pero en la práctica clínica yo sí que lo he visto y de hecho lo he hecho alguna vez en el medio extrahospitalario, por ejemplo, cuando vamos a un traumatismo ortopédico del miembro inferior. Muchas veces se coloca el sensor del pulsi en uno de los dedos del miembro afectado y vemos si tiene buena pletismografía, y esto pues entendemos que si se consigue una buena pletismografía y una buena saturación es que no hay compromiso de vascularización arterial del miembro. Esto no sé si lo habéis visto alguna vez, dejadmelo en los comentarios si este tipo de cosas las habéis hecho o no y qué resultados habéis tenido. Bueno, pues aquí tenemos una onda de pletismografía, ¿vale? No tenemos la buscaré y la dejaré en los comentarios, la correspondencia con el ritmo cardíaco, pero esto va a encajar con la sístole y la diástole, ¿vale? Esta curva, memorizarla, porque es una curva que en la mayoría de pacientes va a ser así. Puede ser más con una cúspide más pronunciada o menos pronunciada, pero básicamente va a ser así. Cuanto peor sea esta onda, peor es el registro de la saturación. Entonces, a veces no nos podemos fiar de ese tipo de ondas. Es muy común que pacientes que están monitorizados se desaturen y marque 65 de saturación de oxígeno y el paciente está como una rosa. Lo que pasa es pues, que está frío, hipoperfundido o se ha quedado durmiendo sobre el brazo y ha reducido ese aporte a los tejidos de oxígeno. Entonces, siempre, 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 y como solemos decir, detrás de todo paciente, detrás de todo monitor hay un paciente, que es lo que realmente tenemos que ver, ¿vale? Sobre las ondas, vamos a hacer un monográfico de monitorización de paciente, monitorización avanzada. Aquí estamos en la básica, básica e intermedia, y vamos a ver cada una de las ondas, qué significa, qué valores nos está arrojando, qué significan estas acúspides y qué significan estos valles. Bueno, pues ahí vemos una señal normal, una señal de baja perfusión, una señal totalmente con un artefacto de ruido. El ruido significa, el ruido es un tipo de onda que molesta o que interfiere en esta vibración, ¿vale? Por ejemplo, esto puede ser que se está realizando un electrocardiograma que no está, que está influenciando alguna señal eléctrica. Los móviles ya que hoy en día no artefactan a este nivel, pero bueno, puede ser un artefacto de este tipo. Y después tenemos el artefacto de movimiento, ¿no? Cuando vemos que hay ahí un baile de ondas hacia arriba y hacia abajo que no nos está dando buena señal y nos está dando unos buenos resultados. ¿Qué pasa con las limitaciones y la sensibilidad? Pues bueno, que estos casos de monitorización no invasiva pues está acompañada de una serie de problemas, de factores externos o factores internos del paciente que nos pueden alterar este tipo de mediciones. Por ejemplo, aquí nos vuelve a repetir que por debajo del 80% es poco fiable. Y por ejemplo, tenemos varias moléculas, varias proteínas transportadoras, como es la metahemoglobina, la carboxihemoglobina o la cianohemoglobina, ¿vale? Estas proteínas, cada una va a trasladar monóxido de carbono, dióxido de carbono y cianuro, ¿vale? El ion cianuro. Ahora veremos unos casos clínicos. Por ejemplo, mirad este caso clínico de un varón de 56 años con obesidad, hipertenso y dislipémico, que el motivo de consulta es alteración de la conciencia, que ha dejado de respirar y se encuentra en parada cardiorrespiratoria. Llega como primera respuesta una unidad de soporte vital básico que consigue desfibrilar con un desfibrilador semiautomático y se recupera circulación espontánea. Cuando llega a la unidad de soporte vital avanzado, el paciente sigue con un mal deterioro, un mal nivel neurológico y se decide una secuencia de intubación rápida a primer exitosamente. Se hace un electrocardiograma y vemos un síndrome coronario agudo con elevación de ST, de V4, V6 y en VF. ¿Vale? Ya podemos ir viendo qué tipo de infarto o qué arteria puede estar afectada. Ir dejándomelo en los comentarios, que lo vamos a ir viendo. Bueno, pues se decide un traslado primario a la unidad de hemodinámica con preaviso hospitalario que es aceptado
y se ponen para el transporte estos parámetros de ventilación mecánica controlada en volumen control. Volvemos un volumen tidal de 520, una frecuencia ventilatoria de 14, una PIB de 5 y una FiO2 de 1. Mucho ojo aquí, esto es una duda muy habitual, la FiO2. ¿Cómo mido la FiO2? ¿En porcentaje o en fracción decimal? Pues mirad, la FiO2, aunque habitualmente hablamos de ella en porcentaje, pues una FiO2 del 80%, una FiO2 del 50%. De hecho, en algunos ventiladores se configura como una FiO2 del 100%, del 60%, del 65%. Es más correcto hablar en fracción decimal, es decir, una FiO2 de 0,5, de 0,6, con su equivalencia 0,5, 50, 0,6, 60%, 0,7, 70%. Porque después para algunos cálculos como la PAFI o la SAFI vamos a utilizar, o el médico va a utilizar estos parámetros que ya veis que el cálculo es muy sencillo, es pasar de no usar decimales a usar decimales, pero bueno, más correcto escribirlo de otra manera, ¿vale? Podéis usarlo indistintamente como queráis. Bueno, vamos a ver qué pasa este paciente. Pues este paciente llega al hospital, pues supongo que se le hace una angioplastia primaria, se consigue solventar el problema que está causando el infarto de miocardio, llega a la UCI y vemos pues, que tiene una saturación de oxígeno 98%, perfecta, con una buena onda pletismográfica. Está conectado a un capnógrafo, con lo cual vemos la capnometría, la capnometría y la capnografía. Y le hemos hecho una gasometría, un pH de 7,33, pues es un pH bastante loable para un paciente que ha sufrido una parada respiratoria y que se ha recuperado. Una PaCO2 de 44, bueno, esto lo hablaremos en el tema de gasometrías. pH tiene que ser entre 7,35 y 7,45, estableciendo el pH neutro del organismo en 7,4. La PaCO2 igual, 35-45, son los mismos valores que el pH, pero sin el 7, o sin el 6. Y una PaO2 de 208 milímetros de mercurio. Bueno, pues tiene un bicarbonato de 23, vale, el bicarbonato de momento no nos interesa, pero fijaros que hay una situación de hiperoxia, es decir, tenemos mucho oxígeno. Y si no recuerdo mal, mucho oxígeno en un problema cardíaco pues nos va a provocar una vasoconstricción de las arterias coronarias, cosa que no nos interesa porque ya tenemos un problema ahí de perfusión y no queremos más jaleos. Entonces, tenemos que ajustar este dato. Esto se hará con el ventilador y haciendo gasometrías seriadas, pues se ajusta el valor de oxígeno. Pero fijaros que en este caso el pulsosímetro tiene un límite. Y es que yo sé que satura muy bien, pero el máximo que me va a saturar el paciente es un 100%. Fijaros en este caso, pues un paciente que satura 98 y tiene 208 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. Entonces, estas cosas, pues cuando llegan a la UCI o a urgencias, se determinan más exactamente y se ajustan los parámetros. Vamos a ver otro caso, pues que tenemos un aviso de un incendio en una vivienda y el varón tiene a desconocida, sin antecedentes personales de interés, intoxicación por humo o vivienda, intoxicación grave. Pues presenta en la auscultación curricular crepitantes, vemos hollín en las mucosas, enrojecimiento de la orofaringe y refiere tóxica raspera. Esto pues, es un nivel de conciencia así que no nos gusta mucho. Si os fijáis, no estoy entrando en ninguna escala de evaluación neurológica ni nada que no tenga que ver simplemente con lo ventilatorio respiratorio porque no quiero alargar esto demasiado. Hacemos una tira de ritmo que se encuentra en sinusal a 132 latidos por minuto y una saturación parcial de oxígeno del 98%. ¿Veis? Aquí tenemos un problema. ¿Qué pasa? Que los sensores de hoy en día, los monitores actuales, sobre todo los de extrahospitalaria, el sensor va a captar y va a lanzar diferentes longitudes de onda. Si tenemos una longitud de onda de un producto que está fuera del rango, no lo va a marcar, ¿vale? Y en este caso, la coximetría digital nos está arrojando un valor de 23% de monóxido de carbono, cuando lo normal tiene que estar inferior a 3, 5 ya se considera una cierta intoxicación leve, ¿vale? Entonces, visto este hallazgo, visto que esto no me está sirviendo para nada y que tenemos las mucosas, enrojecimiento y que se nota cierto cuerpo extraño en la boca,
propio del edema, pues se induce una secuencia de intubación rápida, en este caso con etomidazolam y succinilcolina. Bueno, ¿se podrían haber utilizado otros relajantes? Sí. Se usó la succinilcolina, no hay ningún problema. Se conecta a ventilación mecánica controlada en volumen control y se infunden 5 gramos de hidroxicenocobalamina, que el nombre comercial es el Cianokit. Ya hablaremos sobre el Cianokit y cómo prepararlo. ¿Qué nos sirve aquí? Bueno, pues aquí nos sirve la oximetría digital, evidentemente, y también nos podemos hacer eco y uso de otra herramienta muy valiosa, que es la capnografía, ¿vale? Que es el principal método para medir el metabolismo y la ventilación, es decir, cómo estos pulmones me están sacando y metiendo gases y cómo las células están aprovechando ese oxígeno y me están devolviendo esos productos de desecho. La capnografía merece un estudio en profundidad, del cual hablaremos. ¿Qué nos mide el capnógrafo? Pues el capnógrafo nos mide el ETCO2, el End Tidal CO2, que significa la cantidad de CO2 que encontramos al final de la expiración. Valores normales, pues iguales que los de el CO2 en la gasometría de 35 a 45 milímetros de mercurio. Fijaros, aquí os he puesto el capnómetro EMA de la marca comercial Máximo, porque me llama la atención que sea tan pequeño. Esto antes costaba pues una barbaridad, un pastizal muy grande, y ahora lo tenemos, fijaros, tan pequeño que cabe en un estuche. Ya os lo enseñaremos en un vídeo y haremos prácticas con él, ¿vale? Y fijaros que es un capnógrafo muy completo con su capnometría, con su capnografía y con su frecuencia ventilatoria. Evidentemente, pues a esto no le podemos pedir la saturación de oxígeno, ¿no? Como otros capnógrafos de mesa, pero para un paciente intubado me saca de un apuro bastante importante. Fijaros que solo tiene boquilla para conexión a tubo endotraqueal de 15-18 milímetros. No me sirve para monitorizar a un paciente con ventilación espontánea, en este caso. Bueno, importante de la capnografía, que nos centremos ahora, es los dos tipos de medición que utiliza el capnógrafo, que es la mainstream y la sidestream, ¿vale? ¿Qué es mainstream y sidestream? Mainstream es cuando el capnógrafo lo que hace es analizar en la propia cubeta, esto es la cubeta de capnografía, los tubos salomónicos o los tubos del respirador, la conexión en T a la ventilación mecánica, al tubo endotraqueal. Aquí ventilación, aquí tubo endotraqueal. Y en medio ponemos una celda de medición. En esta celda de medición se coloca un sensor que va a lanzar una longitud de onda y va a analizar las partículas de CO2. Fijaros que el análisis se hace aquí, no se hace en la máquina, se hace aquí y se transfiere por un cable de red o por un cable de datos, por un cable de datos a la interface, que en este caso es un respirador, y nos aparecerá el capnograma y la capnometría en la pantalla del respirador. Pero el análisis se hace aquí, ¿vale? Eso significa mainstream. Esto se utiliza mucho en los pacientes intubados de las UCIs adultos y las UCIs pediátricas porque no se pierde volumen en el análisis, ya que no muestra la pipete, no se pipetea muestra de aire, sino que el análisis se hace aquí, mainstream o sensor principal. Después tenemos el sidestream, que es el que, por ejemplo, el de los monitores desfibriladores o monitores multiparamétricos, se suele conectar mediante una rosquita y se suele utilizar alguna especie de gafas nasales o de tubo para intubados, en este caso un tubo en T. Aquí tenemos el conector al respirador, el tubo endotraqueal y aquí pues ponemos una piececita que lleva como un tubo de aire hacia el monitor. Esto evidentemente pues ya no se suele ver, sino que está todo más está incorporado en el propio monitor. Y vemos que aquí sí que pipetea aire, gas, y lo va a analizar el aparato en la lejanía. No se está analizando en la boca del paciente, sino que se está analizando en el aparato. Y esto es sidestream o de flujo lateral, es decir, es deducible, el flujo se lo lleva y lo analiza el aparato donde esté. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo
¿Me podréis decir de qué son? Este es para pacientes intubados, aquí tenemos la conexión, y esto es para paciente no intubado. Aquí también se puede suministrar un flujo de oxígeno. Y si os fijáis, tenemos una rosquita con una arandela metálica y va a pipetear muestra por todo el tubo, fijar la cantidad de tubo y de muestra que se lleva. Y se analizará en el otro lado. Esto es de flujo lateral, side stream, para paciente intubado, para paciente no intubado. Y bueno, este diagrama es el importante. Fijaros que tenemos dos colores, el color rojo y el color ciano o azul oscuro. Y tenemos por aquí el famoso ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico y ciclo de los ácidos tricarboxílicos, creo que se llama, no me acuerdo ya, pero bueno, ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, donde en un metabolismo aerobio se va a producir esta molécula como producto de desecho de la respiración celular que tiene su respiración en las mitocondrias, ¿vale? Y que va a lanzar unos productos de desecho. Bien, pues la zona roja la vamos a medir mediante la oximetría, mediante la saturación de oxígeno, y la zona azul la vamos a medir mediante la capnografía o la ETCO2. Fijaros que si solo medimos oxigenación, saturación parcial de oxígeno, o solo medimos capnografía, esto es más raro, estamos dejando cojos la monitorización del paciente crítico sometido a ventilación. Entonces, es importante tener este dato. Y esta es la respuesta a la pregunta que me hacéis: ¿qué uso? ¿El pulsosímetro? ¿Qué uso? Mirad, punto 1, tenéis que usar, lo que sepáis usar. Lo que sepáis interpretar. Más aparatos, más alarmas. Punto 2, tenéis que usar lo que tengáis en vuestro servicio. Si vuestro servicio no tiene capnógrafo, pues podéis intentar que lo compren, aunque bueno, podéis intentar que lo compren. Y ¿cuál es la respuesta? Pues el binomio perfecto para monitorizar ventilación, oxigenación en un paciente crítico extrahospitalario y hospitalario es este binomio, el binomio saturación parcial de oxígeno en talla del CO2, pulsosimetría, capnografía, y no tiene más. Esto es importante. De la capnografía os prometo hablar en futuros vídeos, si no este se alarga mucho y no es el propósito de este canal. Pero fijaros que el ETCO2 me está midiendo el CO2, y el CO2 a su vez viene del ciclo de Krebs, y esto es sinónimo de metabolismo celular. Es decir, ejemplos que os puedo poner para que penséis: un paciente hipertérmico que tiene fiebre, va a ese metabolismo lo tiene acelerado, va a empezar a aumentar su producción de CO2. Dar una vuelta. Un paciente hipotérmico con un metabolismo enlentecido va a comenzar a hacer hipocapnias. Esto en cuanto al metabolismo. En cuanto a la ventilación, pues si yo lo tengo ventilado con mucho volumen o con mucha frecuencia, estoy haciendo lo que se llama un lavado de carbónico. Este lavado de carbónico, como estoy respirando tantas veces, hay mucha oxigenación de gases, mucho lavamiento de gas, y está sacando mucho ETCO2. ¿Qué pasa? Que no le da tiempo a la célula a producir CO2 tan rápido. Entonces, pues esto nos lleva a que un paciente hiperventilado, que no tendría que estarlo, va a lavar mucho carbónico, y el déficit de carbónico me va a hacer una alcalosis. En este caso, pues es una alcalosis respiratoria. Para que os vayáis centrando en los términos aquellos que no lo tenéis tan claro. Si se me acumula CO2, pues CO2 se disuelve en agua, en líquido plasmático, en plasma, y tengo ácido carbónico, me baja el pH, acidosis, si es de origen respiratorio o si es de origen metabólico. En este caso, pues si yo lavo mucho carbónico, elimino mucho CO2, pues no tengo CO2 y hay una alcalosis. Pues acordaos que el pH es el cociente entre la respiración y el riñón, que esto lo veremos en el tema de gasometrías. Y por último, dos casos que os quiero
indicar es que el ETCO2 tiene un nivel de evidencia, un OAS, un nivel de evidencia, el más alto nivel de evidencia que existe en el paciente ventilado y se usa para muchas cosas. Por ejemplo, es un indicador de calidad de la compresión en la RCP. Cifras elevadas, entre comillas, de CO2 por encima de 20 indican 20-22 que el paciente tiene una alta tasa de recuperación de la circulación espontánea, el ROSC que llamamos. Y esto es muy importante. Si estoy haciendo RCP, la ETCO2 se me mantiene y vemos que empieza a caer. Esto es sinónimo de que la RCP está perdiendo calidad. Esto que antes teníamos tanta duda de cómo evaluarlo, pues desde que los capnógrafos están a la orden del día en el sistema de emergencias, en el sistema de cuidados críticos, podemos evaluar de manera objetiva la calidad de la compresión. Esto es muy importante. Y otro caso que os quiero comentar, sobre todo esto se va a ver en anestesia, en cuidados críticos, es cuando tenemos el diablo presente, que es el síndrome hipermetabólico maligno o síndrome de hipertermia maligna. ¿Vale? La hipertermia maligna se cursa sobre todo en personas jóvenes que se han utilizado algunos relajantes musculares tipo succinilcolina o gases anestésicos, pues bueno, como un síndrome hipermetabólico en el que se está produciendo un metabolismo tan acelerado que eleva la temperatura a niveles peligrosos y puede provocar fracaso de muchos de los sistemas e incluso en los casos más graves se puede provocar la muerte, el fallecimiento del paciente. Pues bien, antes de que esa temperatura se manifieste tan alta, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, hay un aumento del ETCO2 mucho antes de que esa temperatura empiece a despuntar hacia arriba. Así que si tenemos un paciente que ha sufrido una intervención quirúrgica y vemos que está aumentando el ETCO2 sin ningún tipo de otra causa, podríamos empezar a monitorizar la temperatura y estar pensando en este hecho. Se puede administrar un fármaco, que quiero que me dejéis en los comentarios qué fármaco se suele administrar en el síndrome de hipertermia maligna. Dedicaremos un vídeo solamente a la capnografía, donde ver las ondas, qué significa la morfología de onda de cada una y interacciones clínicas que podamos hacer con ellas. Pues nada, eso es todo, espero que os haya gustado, espero que los vídeos no sean muy largos, ir dejándome comentarios, opiniones, porque en base a eso, repito, iremos construyendo nuestro canal y iremos mejorando en la medida de lo posible. Es la primera vez que hacemos este tipo de cosas, pero queremos mejorar al máximo. Gracias por estar ahí, un abrazo y nos vemos en otros vídeos.